Las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles como el cáncer, la diabetes, ocupan más del 60% del presupuesto anual en salud. De eso y más hoy en Mundo Salud. Mundo Ejecutivo presenta. Hoy tenemos un programa muy interesante. En Business Café hablaremos con la directora general de Clínica Santa Carmen. Y luego, Segunda Opinión, una mesa de debate para hablar del abasto de medicamentos. Business Café es el espacio para hablar con los líderes que participan en el sector de la salud. Y hoy me da mucho gusto tener con nosotros a Connie Cisneros, co-CEO de Clínica Santa Carmen. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Juana, muchas gracias. Connie, cuéntanos, ¿qué es Médica Santa Carmen? Bien, Médica Santa Carmen es una red de salud renal. Nos especializamos en ayudar a los pacientes a lograr bienestar de vida con un modelo accesible, ¿sí? Y un modelo de salud que busque sobre todo cuidar a las personas, la dignidad de las personas y con un tratamiento que sea efectivo, ¿no? Somos hoy 11 clínicas y creciendo, ¿no? Así que súper interesante, esparcidos radialmente, diríamos, en lo que es Ciudad de México, el Bajío, la zona de Querétaro y Puebla en estos momentos. Ok, entonces están enfocados en un tipo particular de padecimiento. Exacto, enfermedad renal crónica. Son pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Cómo llegan los pacientes a las 11 clínicas de Médica Santa Carmen? Bien, por un lado, muchos de estos pacientes, la mayoría, te diría, estamos hablando de alrededor del 70%, es a través de servicios subrogados con el IMSS principalmente. Piensa que es una enfermedad crónica, ¿sí? De la forma de salir en general de esa enfermedad es a través de un trasplante, si no vas a vivir tu vida con tratamientos que tienen que ver con hemodiálisis o diálisis peritoneal. Entonces, la mayor parte está cubierto a través del gobierno por el IMSS. Entonces, la mayor parte de nuestros pacientes llegan por esta vía. Las otras vías son vías privadas, ¿no? En donde puede ser out of pocket, directamente que el paciente lo pague, pero es verdaderamente caro. En general, un seguro sería lo ideal si lo tienes que pagar, ¿no? Entonces, las principales aseguradoras cubren este tipo de tratamientos. Y luego también trabajamos con la Secretaría de Defensa, pero te diría, la mayor parte es a través de gobierno, ¿no? Médica Santa Carmen es una organización fundada por Andrés Gutiérrez, un emprendedor Endeavor que hace algunos años y preocupado por ofrecer una solución innovadora para los pacientes con enfermedad renal, crea este concepto. ¿Qué es lo innovador en Médica Santa Carmen? Bien, creo que es partir de la idea de que se puede dar un tratamiento de alta calidad, es decir, de alta calidad y bajo costo, ¿no? Y cuando hablas de alta calidad estás hablando de que se cumplen los estándares exigidos por la Secretaría de Salud, estándares internacionales que nos basamos para tomar esas decisiones, y de bajo costo. Bajo costo implica que en definitiva trabajamos con tecnología, la tecnología te permite, optimizar tus procesos, se trabaja muchísimo en sistemas de gestión de calidad, ya sea el mismo sistema de gestión de calidad ISO como mejores prácticas que se usan internacionalmente, ¿no? Entonces todo esto y continuamente estar buscando innovación dentro de salud, ¿no? Como te decía, incorporación de procesos, tecnología y cómo también trabajas con las personas, con nuestro propio equipo, en donde se hace mucho enfoque en el liderazgo, en el empowerment de nuestra propia gente y eso combinado te ayuda a tener una estructura de menor costo. Connie, ¿cuántos pacientes estimas que anualmente atiende Clínica Santa Carmen? Mire, para que te des una idea, estamos, en total tenemos un poquito más de 2.000 pacientes, casi 2.500 pacientes, ¿no? Y estos 2.500 pacientes te diría que son estables a través de todo el año, después tienes algunas variaciones temporales, pero en general esos son los pacientes. Ok, entonces me decías, 2.500 pacientes, de los cuales el 70% son pacientes del sector público. Es decir, Clínica Santa Carmen es un ejemplo de que la integración público-privada sí funciona, sí, porque nos permite llegar con servicios de calidad a la población
también del sector público, servicios de altísimo nivel para el sector público. ¿Cómo opera, en los pocos minutos que nos quedan, cómo opera esa integración público-privada? ¿Por qué un paciente del sector público puede acceder a este tipo de servicios? A través de licitaciones, principalmente. O sea, la verdad es que licitaciones. También, por ejemplo, con la Secretaría trabajamos en un hospital en el Bajío, pero principalmente es licitación. A partir de la licitación, el paciente es derivado a la clínica, diríamos que ganó esa licitación. Y hay continuas auditorías en donde están realmente el IMSS, la Secretaría, diríamos EDENA, están revisando que cumplamos con esos estándares, y la realidad es que, bueno, desde nuestro lado es el cumplimiento de esos estándares y arriba de ello, ¿no? O sea, esa es siempre la intención, que verdaderamente no consideramos que la dignidad en salud el paciente puede pagarlo quien lo pague, en definitiva debe recibir el mismo tratamiento con la misma calidad y los mayores estándares para el bienestar de su vida, ¿no? Entonces así es como se trabaja en conjunto, y la realidad es que se trabaja muy bien con gobierno. Connie, el tiempo en televisión es muy corto, pero además no puedo dejar de decir que me entusiasma mucho que sea una mujer la que hoy dirige esta organización. ¿Qué significa para ti ser la cabeza de Clínica Santa Carmen en México? Bien, mira, la realidad es que como mujer específicamente creo que tenemos un gran legado de mostrar que sí podemos, que tenemos esa capacidad y en definitiva en trabajar en conjunto, ¿no? Y creo que eso desde el lado de mujer es quizás lo que tengo que representar y es lo que intentamos, ¿no? Creo todas las que estamos en posiciones en que podemos cambiar las cosas y podemos traer nuestro aporte. Pues muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes y regresamos después del corte. En la edición de marzo de la revista Mundo Ejecutivo, Sergio Ramírez, abogado penalista y promulgador de paz, revela cómo dirige sus esfuerzos en construir un sistema de justicia que permita traer paz al país mediante la reconciliación. En la sección Mundo Político presentamos un panorama de las próximas elecciones que pueden impulsar una agenda de paridad de género en los cargos públicos en el país. Asimismo, en esta edición podrás conocer el ranking de los 50 bancos más importantes del país, los cuales encontraron fortaleza en el mundo digital en estos tiempos de pandemia. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje especial sobre el ahorro para el retiro, una herramienta financiera que solventará la prosperidad en el futuro de los mexicanos. Además, abordamos el sentir de los dirigentes en la industria fitness nacional, que prepara su recuperación para los siguientes meses con innovación y disposición por apoyar en la calidad de vida de las personas. En este mes de la mujer, la revista Mundo Ejecutivo reconoce a las directivas y ejecutivas que marcan la diferencia en los negocios. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Segunda Opinión es el espacio para debatir de las cosas que pasan en la coyuntura del sector salud en México. Y hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a Rafael Gual, director general de la Canifarma, y a José Carlos Ferreira, presidente del Instituto Farmacéutico para Latinoamérica. Muchas gracias, amigos, por estar y por aceptar esta invitación a Mundo Salud. Muchísimas gracias, Juan. Felicidades. Gracias. Pues empecemos por ti, Rafael. Para quienes no saben qué es la Canifarma, que es una organización muy importante del sector farmacéutico en México, ¿qué es la Canifarma y a quiénes agrupa? Mira, la Cámara agrupa cerca de 186 empresas farmacéuticas, empresas del ramo veterinario y empresas de dispositivos médicos y material de curación. Digamos que todo el gremio del sector salud está afiliado a la Cámara. Las principales empresas representan estas empresas cerca de 100,000 empleos directos, cerca de 500,000 empleos indirectos, y pues son los abastecedores del sector salud, lo han sido por décadas. Es una industria seria, muy establecida desde hace décadas, y que, bendito sea Dios, tenemos esa posibilidad de tener los medicamentos fabricados en el país. Y es una industria, creo, de las más reguladas, vigiladas y reglamentadas del sector económico mexicano. Sin duda, y del mundo, yo te diría. O sea, la industria farmacéutica es la más regulada, si no es de las más reguladas, si no es que la más regulada. Y la verdad es que
pues México tiene un nivel de regulación equivalente a los países de alta vigilancia sanitaria, al grado de que ha sido reconocida nuestra agencia como agencia reguladora nacional de referencia. La industria farmacéutica luego entonces es muy competitiva a nivel mundial con calidad, precio y desde luego con la posibilidad de tener los insumos en épocas tan difíciles como las que estamos viviendo en este momento. Rafael, ¿y la Canifarma entonces incluye y agrupa compañías nacionales y compañías transnacionales que tienen establecidas sus plantas de producción en México? Sí, desde luego. Yo te diría que de las plantas, de las empresas farmacéuticas, el 70% tiene una planta establecida en nuestro país, o sea, se fabrican los productos, los medicamentos aquí en México. Muy bien. José Carlos, bienvenido. ¿Y qué es el Instituto Farmacéutico? Muchísimas gracias, Juan. El Instituto Farmacéutico para Latinoamérica es un think tank de negocios. Nosotros realizamos investigación primaria y secundaria para dimensionar cómo está el gasto en medicamentos, el gasto en insumos, el presupuesto asignado, autorizado, los indicadores de inventario de medicamentos, los principales índices del sector público, 300 instituciones públicas en México que nosotros captamos dentro de una herramienta de Business Intelligence, todo lo que compran, todo lo que reciben. Captamos también países de Latinoamérica y tenemos mercados públicos de Europa, todo dentro de una base de datos comprensible. Y somos consultores para la industria farmacéutica. Muchas gracias. Pues ya antes del cambio de sexenio, tenemos que decirlo, existían problemas de desabasto, había insuficiencia de materiales en hospitales, también lo sabíamos, existían problemas, irregularidades, corrupción asociada, que tampoco se puede generalizar, pero que tampoco se puede ocultar. Pero del mismo modo creo que también hemos visto una evolución permanente a lo largo de los años del sistema de salud que ha permitido que más y más personas puedan accesar a los servicios de salud. Hoy hablamos de una cobertura del 96% de la población, eso al menos dicen las cifras oficiales, aunque ese acceso a salud es diferente para los mexicanos dependiendo de muchas cosas, dependiendo de la ciudad en la que viven o dependiendo de la institución en la que están asegurados. Hay diferencias sustanciales que nos obligan a decir que hoy los mexicanos no tienen acceso igualitario, democrático, suficiente a los servicios de salud. Entonces eso ya pasaba antes del inicio del sexenio del presidente López Obrador, pero con el inicio del sexenio vino un cambio muy importante para el sector farmacéutico. Rafael, ¿cuáles son esos cambios fundamentales que ha sufrido el sector en estos primeros años del sexenio del presidente López Obrador? Mira, yo te diría, primero que nada, la cobertura a la que haces mención efectivamente existió. Había un sistema de salud perfectamente orquestado donde el Seguro Social llevaba a cabo las licitaciones, se compraban los medicamentos, las claves desiertas eran mínimas. A final de cuentas existía un seguro popular que, si bien tenía áreas de oportunidad, iba mejorando año con año, sobre todo en la rendición de cuentas, que era precisamente donde teníamos algunas fallas, ¿no? Principalmente, y donde los estados eventualmente pues no daban esa rendición de cuentas que deberían de haber hecho. Pero sí, efectivamente teníamos una cobertura muy buena. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se desmanteló el INSABI, se desmanteló el Seguro Popular para dar luz al INSABI, y eso ha sido un caos verdaderamente hasta el momento. Segundo, las licitaciones que eran exitosas, que habían sido reconocidas por parte de organismos internacionales como, ejemplo de transparencia y demás, también se desmantelaron, se llevaron a la Oficialía Mayor de Hacienda en un principio y bueno, como fracasaron prácticamente las dos licitaciones, ahora se les entregó la licitación a un UPS, que vamos a ver cómo funciona, pero realmente los resultados que se esperan no son los más alentadores. A ver, vamos a las cifras, porque de eso habla permanentemente el instituto. ¿Cuáles son las cifras de cobertura oficial de servicios de salud? Y esto que nos explicaba Rafa de los cambios, ¿cómo se refleja en las cifras de abasto hoy en el sector? Mira, la población derechohabiente sufrió una pérdida de millones de mexicanos cuando no se extinguió el Seguro Popular, pero se le cambió de nombre, se le pasó
pasó a una oficina de una secretaría y se canceló el reglamento de operación. O sea, sigue existiendo en un escritorio, ya no existe como programa de cobertura. Existía el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Muchas personas, muchos analistas, siempre dijeron históricamente que México, por ejemplo, era de los mejores países del mundo para tener cáncer de mama. Por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, con todo el presupuesto, con todos los programas asignados, existía FunSalud, existían todos los grandes programas para atender a las mujeres con cáncer de mama. Hoy ya no existe, hoy ya no es el mejor país del mundo para tener cáncer de mama. Todo eso se ha ido perdiendo en el tiempo. La población derechohabiente no lo ha resentido tanto porque fue año COVID, muy conveniente para la Administración Pública Federal. Fue año COVID, cancelaron los programas, redujeron el presupuesto, dejaron de comprar vacunas justo en una temporada en la que la población ya no va a las unidades médicas porque están cerradas y porque hay coronavirus y porque hay pandemia. Pero si nosotros vemos el análisis, por ejemplo, de la vacuna para la tuberculosis, de la vacuna VPH, de toda la cartilla nacional de vacunación que históricamente desde hace décadas ha sido de las mejores cartillas de vacunación del mundo, hoy por hoy simplemente no se están comprando vacunas, no se están comprando quimioterapias, no se están comprando insulina glargina, por el amor de Dios. Lo que estás diciendo es muy interesante y quiero retomar regresando del corte. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Si yo soy el mayor comprador de medicamentos en el país y eso le pasa al gobierno, por supuesto que todos pensaríamos que nos sale mejor negociar directamente con los fabricantes, es lo que cualquier comprador pensaría. ¿Qué de malo tiene esa iniciativa del gobierno de querer hablar directamente con los productores de las medicinas, tratando de abaratar los costos y por ende, suponemos, tratando de tener un mejor acceso, Rafa? Mira, es una muy buena pregunta. La verdad es que digamos que el sector farmacéutico está compuesto por varios eslabones. El gobierno compraba a las empresas farmacéuticas, por supuesto que compraba a las empresas farmacéuticas, solamente que había, por la magnitud de las cantidades que se exigen, que se piden, pues es imposible que un solo proveedor pueda arriesgarse a licitar una sola clave, porque son miles de millones de piezas las que tendría que fabricar. Es imposible. Entonces, había empresas que servían como empresas concentradoras, que además tenían una función financiera para el gobierno y que eventualmente podrían llevar esos productos a cada rincón del país, haciéndose corresponsables con el fabricante de medicamentos. Es decir, el que llegara en tiempo y forma era responsabilidad tanto del distribuidor como del fabricante que le estaba dando esos productos. Al romper esta cadena que era virtuosa, porque era con muchas eficiencias, pues se perdió totalmente. O sea, no está mal que hablen con los fabricantes. El problema es que no hablan con los fabricantes, ni siquiera tenemos esa posibilidad y hemos perdido esa interlocución. Además de que obviamente al tener otras empresas que no tienen experiencia en la parte de la distribución, y eso lo vamos a vivir en los próximos meses, no va a haber forma de que lleguen esos productos en tiempo, en forma y con la oportunidad que se requieren, porque no se tiene esa experiencia. El hecho de que hayan nombrado a Birmex como el distribuidor del gobierno, casualmente y paradójicamente, ahora antes todo este cambio era porque 6 tenían el 60%, bueno, ahora vamos a tener una con el 100% y es del gobierno. Bueno, y adicionalmente hoy estamos en medio de una licitación internacional que por primera vez en México la hace un organismo externo, no las instituciones.
¿Cómo está viviendo? ¿Cómo es ese proceso y en qué consiste, José Carlos? ¿Y cómo lo está viviendo la industria farmacéutica nacional? Mira, te puedo explicar en qué consiste. Yo no te puedo explicar la lógica detrás de ello. Consiste en no comprarle a las farmacéuticas establecidas en el país. Consiste en castigarlas porque había corrupción y decirle por medio de la UNOPS me voy a ir a hacer un shopping turístico internacional. Pero acusa de una corrupción y no hay denuncias. Acusa de problemas en la línea de abasto, en las negociaciones, en el presupuesto de los seguros populares, y no hay absolutamente ninguna denuncia. La corrupción creo que se persigue, ¿no? Se debería de perseguir, pero sin embargo se le castiga. Le dice, yo a ti no te voy a comprar nada, entonces me voy a ir a comprar el paracetamol más barato del mundo que se fabrica en un garage en Bangladesh. Oye, pero, ¿y la calidad? La calidad no me importa, yo lo que quiero es comprarlo. ¿En qué va ese proceso de la UNOPS hoy? ¿En qué vamos? Hoy vamos ya en el proceso de la emisión de los ITVs. Llevan 2 semanas en 2 eventos distintos, uno abriendo el paquete de ofertas recibidas de medicamentos y la semana pasada el de material de curación. Lo que sigue es ahora la emisión de los pedidos. Todo el mundo estamos esperando ver los contratos, porque de acuerdo a la ley de adquisiciones mexicanas, si tú celebras un convenio con una entidad gubernamental, te tiene que dar un contrato que tiene que cumplir con las garantías para las partes establecidas en el artículo 42 de la ley de adquisiciones. Todo eso no aplica porque la UNOPS no está sujeta a la ley mexicana. Entonces la UNOPS aparentemente no va a dar contratos, lo que va a dar son pedidos. Al no tener un contrato, lo que no puedes hacer es planear un abasto anual. Si no tienes un abasto anual, no puedes garantizar reducir tus costos de importación, de manufactura, de APIs. Te van a estar haciendo pedidos que van a estar fluyendo durante todo el año. Hoy por hoy, como nunca hemos tenido esa experiencia en México, hoy por hoy puede ser que salga todo de maravilla y se garantice el abasto a la derechohabiencia y se le pague a los proveedores ganadores. Puede ser que sí, o puede ser también el otro lado donde no se cumpla ninguno de los dos. Yo creo, mira, con respecto a esto precisamente, a ver, una parte que no se ha entendido por parte del gobierno es no existe un medicamento que se fabrique por si alguien lo compra. O sea, no hay un mercado spot de medicamentos. Todos los medicamentos en el mundo requieren un contrato para fabricarse. Se requiere planeación, se requiere tiempo de fabricación que más o menos oscila entre los 3 y 4 meses. E imagínate, si vamos a tener los contratos o los pedidos a finales de marzo, con esa fantasía, a finales de marzo estarán, pues los contratos se tendrían que firmar en abril. O sea, los resultados a finales de marzo, los contratos en abril. Y de ahí, pues 4 meses para fabricar. Que es de lo que ha estado hablando la industria todo el tiempo, ¿no? De la necesidad de tener mejor comunicación para poder planear las medicinas que necesitan los derechohabientes en todo el país. Rafa, José Carlos, muchas gracias. Este es su espacio y creo que con todo esto que nos está pasando nos volveremos a encontrar para seguir platicando. Mientras tanto, no habría que olvidar que atrás del abasto, de los números, de los tecnicismos de los que hemos hablado con los especialistas, hay personas, hay pacientes, hay seres humanos que tienen una enfermedad, que luchan por recuperar su salud y que necesitan de esos insumos, de esos medicamentos y de ese abasto en los hospitales. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez y nos vemos la próxima semana. Mundo Ejecutivo presentó